María Belén Lugercio, juez de familia de Lomas de Zamora. Gracias por este ratito. Bienvenido, buenas noches. Gonzalo Rúa, titular del juzgado en lo penal, contravencional y de faltas número 6 de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por venir. Buenas noches. Por favor, buenas noches. Yo siempre digo, bueno, esto es Comodoro Pi. Después está la justicia, más o menos. ¿Sienten que hay una disociación en que están pagando los platos rotos muchas veces por otros? En lo personal, absolutamente. Creo que lamentablemente nos hemos acostumbrado a tomar como una forma de justicia o como una justicia razonable la justicia federal. Y la verdad que cuesta mucho entender los procesos federales, que uno puede observar investigaciones que ve que los casos de corrupción demoran aproximadamente 14 años. Eso no tiene nada que ver con un sistema de justicia. Nosotros creemos en una justicia que tiene muchas deudas, una justicia que tiene que ser mucho más abierta a la comunidad, que tiene que dar respuestas. Y en eso somos muchos los jueces que trabajamos en tratar de mostrar nuestro trabajo día a día, resolviendo en audiencias orales y públicas de cara a la comunidad, y que si los medios de prensa quieren ingresar a ver cómo un juez resuelva, puedan ingresar y verlo, y si quieren transmitirlo. Me parece que hay una deuda enorme del Poder Judicial, del sistema judicial con la ciudadanía. Doctor, yo en ese sentido le pregunto, porque yo estoy viendo que en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires las causas avanzan rapidísimo. Bueno, una fue la que tuvo usted hace poquito que dictó veredicto. No quiero ahondar sobre ese tema, pero sí veo que hay muchas quejas de parte de los jueces nacionales que no quieren pasar a la órbita de la ciudad. Es como que se consideran que los desmerecen si pasan a la órbita de la ciudad. Bueno, lo que pasa es que es una discusión que está muy trabada de muchas ideas, muchas cuestiones, muchos intereses en juego, y es muy difícil dilucidar. Me parece que hay muchos caminos por delante. Uno de los grandes caminos es que finalmente el Código Procesal Penal a nivel nacional y federal se apruebe. Y una vez que se apruebe, vamos a ver que esa justicia también tiene que rendir cuentas y tiene que resolver todo en audiencias orales y públicas. Casualmente ayer estuve en la Asociación de Magistrados charlando con muchos colegas de la Justicia Nacional en una charla que tenía que ver respecto de cómo implementar ese código, y la verdad que lo que percibí es muchos jueces que tienen muchísimas ganas de mostrar su trabajo, de observar. Empezaron a trabajar en el sistema de audiencias y ven que la justicia no tiene por qué ser lenta, ni secreta, ni burocrática. En realidad, yo muchas veces cuando escucho a periodistas hablando de sistemas de justicia y todo, es muy difícil entender qué es lo que pasa en una justicia federal, pero básicamente es muy difícil porque ese modelo de justicia que tenemos es un modelo que arrastra 200 años. El modelo, el diseño, es posterior a la Revolución Francesa. ¿Cómo podemos investigar, cómo podemos dar respuestas de seguridad a una justicia que es absolutamente secreta y compleja de definir? Esto de indagatoria sí, indagatoria no. El sistema de justicia penal es muy sencillo. Hay tres grandes momentos. Un momento que al imputado se le hacen saber cuáles son los hechos que se le imputan, y tiene la posibilidad de hacer su descargo y su propia investigación. No hay más historia. Una segunda audiencia, un segundo momento donde las partes discuten. El fiscal dice, es un acto político, un acto público muy importante, donde el fiscal, representando los intereses de la ciudadanía, lo que decide es, acuso a esta persona y la quiero en juicio. No se puede discutir 10 años que eso pase. Entonces, ¿qué es lo que se discute? ¿Qué pruebas van a ingresar? Porque uno cree en un juicio oral si la información del juicio oral es una información de calidad. Y entonces se discute qué prueba va a ingresar. Y finalmente el juicio oral. En este caso, que se terminó siendo público, lo que ustedes observaron es simplemente una audiencia. ¿Es el médico del Garrahan? Sí. Exactamente. Lo que observaron es que, como un caso que era complejo, más allá del caso, porque me parece que lo relevante no es el caso en sí hoy. Me parece que lo relevante es que la justicia pudo, en este caso como en muchos casos que no eran mediáticos, puede demostrar que en 4 o 5 audiencias sumamente complejas, largas, de mucha información, se puede producir toda la información y un juez puede resolver en audiencia. Hoy me decía Gustavo Carvajal en Radio Temprano que el juez Luis Celayas, juez de instrucción en la ciudad, elevó ayer, para que se haga el juicio, la causa de Beppo. La causa de Beppo. Sí. Y Beppo mata a Cintia Choque en septiembre de este año, hace escasos 2 meses y medio. Por supuesto, queda todo el material fílmico, es irreprochable. Nadie podría decir que Beppo no manejaba, nadie podría decir que Beppo no se escapó, nadie podría no decir que Beppo venía con exceso de velocidad. Nadie podría decir un montón de cosas que hubieran embarrado la cancha y que hubieran extendido el plazo. Pero, insisto, 2 meses y medio vamos a tener el año que viene, muy probablemente, un juicio oral y público donde se va a establecer una condena
que en el caso del planteo del juez, en principio, es con dolo eventual. Esto implica una condena de 8 años como mínimo y hasta 25 años. No habitual en este tipo de delitos, por lo tanto podría sentar también jurisprudencia. Naturalmente el planteo de la defensa será otra cuestión y tratará de morigerar esa pena. Pero insisto, 2 meses y medio no son los 13 años promedio de las causas de corrupción cuando se llega con suerte a algún tipo de conclusión en Comodoro Pi. 2 meses y medio. ¿Usted cuánto estuvo? 5. Esta investigación fue, desde que estaba en las pericias, fueron 4 o 5 meses. Claro, empezó en mayo con la detención y llegó ahora con eso. Pero a mí también me preocupa, Paulino, el tema de la justicia en la familia. Para eso está la doctora, ¿no? Y porque también tiene muchas deudas pendientes. Siempre hablamos de la justicia penal, porque obviamente son los casos policiales que uno lleva, los casos federales, todo es justicia penal. Pero en familia también hay mucha deuda. Por ejemplo, en las cuestiones de adopción, hay muchísimas denuncias de violencia familiar. Y realmente creo que todavía a veces los procesos se aletargan. Yo creo que con el cambio en el Código Civil, por ejemplo, los divorcios dejaron de ser eternos y gracias a Dios en 15 días tal vez con una posición de 2 partes tenés una sentencia, ¿no? Hay una realidad muy distinta, es decir, para la gente, yo soy jueza en Lomas de Zamora y en el conurbano bonaerense la justicia federal en el conflicto de familia es muy lejana. El conflicto lleva todo. Nosotros tenemos alrededor de 30 denuncias de violencia familiar por día. 30 por día en su juzgado. ¿Cuántos hay en Lomas? En Lomas hay 12. 12. Y usted sola tiene 30. Claro, 30 entre las personas que vienen con la denuncia en mano, más las denuncias que trae la Comisaría de la Mujer, más aquellas que se agregan de comisaría, que han ido a notificar el perímetro y la persona violó el perímetro. Es decir, nosotros trabajamos con un principio de oficiosidad en materia de familia. No necesitamos del pedido de la parte. Estamos compelidos a trabajar de oficio porque lo amerita. Sí. Entonces, todo eso se trabaja sin que la parte esté. Nosotros tomamos las medidas, de hecho, sin que la parte venga a ratificar la denuncia de violencia, que ese es un gran error de concepto. ¿Y usted? Nosotros no necesitamos, porque en realidad la víctima no debería venir a la sede del juzgado de familia a ratificar su denuncia, la medida se debe tomar igual. Usted ha tenido un crecimiento exponencial de estas cuestiones, supongo. Sí. Me parece que a todas luces estamos sintetizando mucho de lo que nos pasa, probablemente pidiéndole al juez que resuelva lo que los adultos no resuelven. Y supongo que empieza a tener también el fenómeno de la familia ensamblada ya dentro del juzgado. No, y aparte nosotros lo que tenemos hoy también es decir, esta crisis que estamos viviendo hace que haya muchas personas que no han podido alquilar, ustedes justo que hablaban de esto, entonces en la vivienda en la que vivían los progenitores, vuelven los hijos con su familia y vuelven los sobrinos, los primos, entonces muchos de los conflictos son intrafamiliares, no solo tenemos la violencia de género, nosotros tenemos la violencia hacia los niños, sino que también muchas veces debemos resolver cuestiones de violencia que tienen que ver con lo habitacional y con la situación de pobreza que se vive. Entonces tenemos que trabajar con otras herramientas, porque muchas veces hablamos de excluir a una familia y dejar a otra familia. Una familia que tiene niños, es decir, debemos priorizar cuáles de las 2 familias deben tener más posibilidades de quedarse en esa vivienda, sabiendo que nada más ni nada menos que estamos dejando afuera de esa vivienda a otro grupo familiar. Ahora, usted le tiembla el pulso, dudó un instante, y el peligro es inminente. O sea, usted tiene que tener una velocidad. El peligro siempre está. ¿Y hoy tiene todo digitalizado? Sí, nosotros... perdón, ¿lo tiene todo digitalizado en serio? Sí, nosotros de hecho es todo, es decir, hay una responsabilidad de la mesa de entradas, que ellos digitalizan todo lo que se recibe en materia de violencias y también de los abrigos, que son la fase previa a la adopción, y nosotros esa carga la tenemos nosotros. Después, cuando la parte viene con letrado, tiene la obligación el letrado de digitalizar. Lo que pasa es que cuando hay situaciones de emergencia, nosotros, aunque no esté digitalizada, la medida se toma igual. Doctor, yo le quería consultar, ¿ha crecido mucho el tema del ciberdelito? Se observa mucho. Lo que ha crecido también mucho es la capacidad de investigación. Hoy vemos que los delitos que se cometen a través de redes, como lo que tiene que ver con casos que, es bueno aclararlo, no estamos hablando de pornografía infantil. Estamos hablando son imágenes de violaciones, imágenes de abuso, de explotación sexual, donde detrás de todo eso hay un gran negocio económico. Ha crecido mucho en delitos transnacionales el apoyo entre distintos países. De hecho, muchas de las investigaciones vienen por apoyos entre distintos países que van haciendo investigaciones
van verificando dónde fueron traspasados archivos e información y avisan a los distintos países. Eso ha crecido exponencialmente la capacidad de investigación que tenemos. Y el grooming también, ¿no? Claro, Sí, claro, son nuevos delitos que requieren, pero a eso voy también, digamos, hay nuevos delitos, hay nueva tecnología que es utilizada para cometer hechos. Ya se entiende de manera muy clara que los delitos no son delitos aislados, todo delito responde siempre a un mercado criminal, hay grandes negocios detrás del delito. Cuando uno ve un robo de un vehículo, no está viendo un robo de un vehículo, lo que está viendo es un pequeño eslabón que ingresa en la cadena de venta de autopartes. Entonces, si uno no tiene investigaciones dinámicas, si uno no tiene fiscales que puedan investigar de manera rápida y con información, uno termina investigando pequeños casos y lo que genera es que si ese negocio no es atacado, eso va a generar mayor inseguridad. Entonces necesitamos empezar a discutir qué tipo de justicia queremos para Argentina. Bueno, al respecto, porque es muy importante. Sí. ¿Tiene los brazos ejecutores y auxiliares que usted necesita? ¿Le están faltando? Además de los problemas de infraestructura, ¿hay un problema de recursos humanos también? Yo diría que la Ciudad de Buenos Aires tiene un muy buen poder judicial con muy buenos recursos. Hay fiscales que tienen recursos suficientes, que tienen equipos de investigación, que salen de esos modelos de justicia formal, por ejemplo, en los cuales, si estamos hablando de violencia de género y se toman medidas restrictivas de no acercamiento, hay alguien que lo está controlando. Y no solo la Ciudad de Buenos Aires, yo le diría que muchas provincias tienen justicias realmente que han avanzado mucho. El problema que tenemos es que los porteños de alguna manera seguimos mirándose el ombligo y mirando como un norte la justicia federal. Y ese es el gran problema que tenemos. Tenemos que salir de ese modelo, romper con esa estructura, finalmente pues es un problema de instituciones, el sistema no va para ningún lado, y empezar a construir y a exigir que el Código Procesal Penal, aprobado hace 4 años, finalmente entre en vigencia y que finalmente también en la justicia federal existe juicio por jurados, como existe en muchas provincias. La oralidad, ¿no? Que es muy importante. Yo agradezco mucho que estén acá porque yo sostengo, tal vez equivocado, nosotros estudiamos en la facultad, yo soy politólogo, entonces estudiamos, los jueces hablan por su sentencia, digamos, ¿no? Y siempre digo lo mismo, los jueces ya no hablan más por su sentencia, porque hay una obligación comunicacional hoy que excede a la propia sentencia, porque si no explican ustedes lo que ocurre, bueno, el escenario lo acapara otro, el que sabe, el que no sabe, con argumentos, sin argumentos, con parcialidades, ¿me explico? Sí. Y entonces también es muy difícil para el que nos está viendo entender los procesos judiciales si los protagonistas no los explican, digamos. Pero aparte es una trampa también, porque los jueces hablan por sus sentencias, pero las sentencias son escritas, están llenas de latinazgos. Y nadie las lee. Nadie las lee, es imposible. Palabras que no se entienden, esa es una hecha para decisión, abogados. Claro, pero esa es una decisión que tomé, digamos en lo personal, como varios jueces del Poder Judicial de la ciudad, de distintas provincias, que es, hay 2 formas de dictar una sentencia después de juicio oral. El formato tradicional por escrito, donde yo tengo 5 días para resolver, o un formato que tiene valores mucho más republicanos, que tienen que ver con nuestra Constitución, que es un juez explicando a las partes, al imputado y a la víctima, por qué se toma una decisión. Bueno, somos muchos los jueces que estamos trabajando, hablando por nuestras sentencias en lenguaje claro, de cara a la comunidad, con medios de prensa, hablándole al imputado y explicando uno por uno los hechos, por qué sí y por qué no están acreditados. Personalizando, no despersonalizando la acción de la justicia. Me está trayendo el celular con mensajes, etcétera. Quiero preguntarle, doctora, porque usted me dijo, lo tengo hoy ya todo cargado, está en la red. Si usted le preguntan una causa, porque usted tiene causas que a diferencia de él, él hace un proceso, una investigación, llega a un juicio, corríjanme, hace una conclusión, lo revisan las cámaras, en algún momento se cerró y es cosa juzgada, terminó. Ahora, lo que usted tiene en su juzgado de familia, así sea la causa uno de hace 40 años, puede ser reabierta mañana. Sí, excepto de los divorcios, que hoy, como bien decía tu colega, tienen un trámite mucho más expeditivo y tienden a culminar con la sentencia. En líneas generales, el 80% de la problemática que nosotros tenemos está en constante movimiento, o puede llegar a ser, es decir, el cese de una cuota alimentaria, la reducción o el aumento de una cuota alimentaria por el paso del tiempo, el cambio de cuidado personal de un progenitor hacia el otro. Es decir, eso está en constante movimiento porque también es un poco la realidad de la familia. ¿Ya tiene problemas entre personas del mismo sexo que cobijan y crían juntos un hijo? A propósito de la nueva legislación que hay en la Argentina desde el 2010, sí. ¿Y ya tiene planteos de tenencias? Sí. De hecho, también tenemos muchos adoptantes que son de personas de matrimonio igualitario,
por lo cual para nosotros no nos hace, es decir, no nos llama la atención o no nos marca ninguna diferencia. No debería ser así, ¿no? Claro. Lo claro, obviamente que tienen es decir, el mismo trato y debemos ser muy cuidadosos porque eso es algo que hemos tenido que trabajar con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de género, la identidad de género, es decir, nosotros tratar de adecuarnos a esta nueva realidad. ¿Y ha tenido planteos de cambio de género? No he tenido, en este juzgado donde yo soy juez, no. ¿En otro sí? Sí. ¿En otro cuando era necesario recurrir a la operación. Es decir, cuando se pedía la autorización para la readecuación sexual. Correcto. Y hoy por hoy, como ya esto no es necesario, es un trámite administrativo en el registro civil, no lo tenemos. Perdón, Lourdes, pero quiero cerrar este capítulo que me apasiona de sobremanera. En estas cuestiones que usted está marcando, también una de las cosas que suele ocurrir es que la cuota alimentaria empezó a tener un castigo, y enhorabuena, porque es un problema que se ha visibilizado. Hay un fallo ejemplar de la justicia de Mendoza de ayer, donde muere un hijo, y así como cuando mueren los padres, el heredero son los hijos, bueno, cuando muere el hijo, se presentan los supuestos herederos, que son los padres. El problema es que el padre no había cumplimentado ninguna de las cuotas alimentarias cuando estuvo en vida, pero al mismo tiempo tampoco había tenido contacto. Entonces, en un fallo ejemplar, lo que dice la justicia es, mire, acá no había motivos para, por lo tanto, todo corresponderá, en este caso, a la madre, podría eventualmente en otro será el padre, etc. Pero se fijó mucho en esa relación que no esté supeditada. Hoy, alguien que no cumple la cuota alimentaria, ¿impedimentos de qué tipo tiene? Nosotros tenemos un principio procesal y constitucional que es la tutela judicial efectiva. Hoy nosotros debemos trabajar para sentencias que sean de cumplimiento obligatorio. Tenemos que no solo al momento de resolver, sino que por suerte tenemos todas las facilidades de hacer que esa sentencia sea ejecutable. Es decir, salir de la premisa que antes decíamos, bueno, para un cuadrito la sentencia divina y la gente no entiende. Llegaba años para la sentencia y la sentencia era inejecutable. Hoy por hoy el Código nos da a nosotros la posibilidad de tomar todas las medidas que sean eficaces. En eso nosotros debemos contar con la colaboración del abogado, de la parte que es la que conoce a quien no cumple la cuota alimentaria y en base a eso tomar la medida. Se han tomado medidas, por ejemplo, de personas que se les ha impedido ingresar a la cancha de Boca. O personas que se les ha impedido... hacer un viaje. Exacto, sí, eso es como lo más decir, común, ¿no? La prohibición de salida del país. Pero digo, hay otras medidas que por ahí, no sé, hay una persona que se le ha quitado la posibilidad de ir a trabajar a la radio o de tener un celular porque tenía la compañía. Entonces, bueno, como buscar la sanción para cada tipo de persona particular y para lograr que efectivamente, porque esto es lo bueno, que en estos casos se analiza que la parte ha terminado cumpliendo con la cuota alimentaria. Correcto. ¿Y Yo he tenido en el juzgado 2 personas, una con impedimento de salida del país y una con el tema del registro de conducir, con el tema de la inscripción en el registro de deudores morosos. Cuando fue a renovar su carnet de conducir, profesional no pudo y tuvo que venir al juzgado, sentarse con la actora y pactar el pago de la cuota alimentaria que venía debiendo. Entonces, son medidas que son eficaces y que no están preestablecidas por suerte, porque también al estar preestablecidas uno podría pensar, bueno, como no están previstas, dependemos de la buena voluntad o de la idea que a veces tenga. No hay voluntad y por eso termina. No, entonces, bueno, durante muchos años ocurría eso, si no está previsto en el código, entonces, bueno, los abogados tenían como ese temor. Hoy por hoy el nuevo código nos autoriza, el nuevo de hace unos años, ¿no? Pero digo, nos autoriza a tomar medidas eficaces. Y dentro de esas medidas eficaces, ahí es donde nosotros, por eso digo, la colaboración del abogado que patrocina a la actora, que es la que más conoce al demandado, que puede decir, bueno, sale habitualmente de viaje, tiene autos de tal, bueno, de ver cuál sería la medida eficaz para esa persona. ¿Tiene cuotas alimentarias pactadas o arregladas para mujeres? Porque es habitual que el hombre pague la cuota alimentaria. Sí, porque hoy por hoy el cuidado personal, nosotros tenemos una igualdad, sí, pero aparte de eso también tenemos una igualdad en los roles. Es decir, hoy no existe esta preeminencia que tenía la mujer en el ejercicio de lo que era la tenencia, antes ese término horrible y lejano, sino que hoy el cuidado personal no solo es compartido, sino que hay una igualdad en los roles. Y hay es decir, nosotros debemos respetar y trabajar esto de la igualdad de los roles porque para los chicos es tan importante la figura materna como la paterna.
Entonces, sobre la base está la coparentalidad y sobre eso nosotros tenemos que trabajar. Por lo cual hoy puede pasar que un progenitor presente el pedido de cuidado personal y para nosotros sí es habitual. Ocurre como, es decir, no tengo una estadística en este caso, pero digo, está muy bien. Ocurre habitualmente que los progenitores cumplan con el tema del cuidado personal y reclamen alimentos a la progenitora. Hablaron de los abogados. A veces empiojan y a veces aceleran. No quiero ser descortés porque de vuelta son las manzanas podridas las que no explican el conjunto, pero se ríe el doctor. Me causó gracia la expresión. Sí. Los abogados son a veces parte del problema. ¿Debería haber algún mecanismo de corresponsabilidad de los abogados en el accionar de muchas partes actoras? No son parte del problema. Hay buenos y malos abogados, hay buenos y malos jueces, buenos y malos fiscales. Lo que creo es que los cambios de los sistemas de justicia nunca vienen desde adentro, vienen desde afuera. Si uno analiza, hay una discusión muy fuerte que es con la vuelta a la democracia. La vuelta a la democracia nos generó una discusión muy fuerte de qué tipo de justicia queremos. No podemos tener una justicia que estaba pensada en un gobierno totalitario, en un Estado de Derecho. Ahí empezó un debate muy rico y muy grande. Y los grandes cambios nunca vinieron de adentro del sistema. Si uno ve lo que pasó con los delitos de lesa humanidad y la investigación, no vino de adentro, vino de la sociedad civil. La sociedad civil es la que empuja los grandes cambios. Si uno ve el movimiento feminista, es exactamente igual. El movimiento feminista es el que reclama los derechos y genera mayores espacios. Si uno ve el movimiento juradista que se está dando en Argentina, que estamos empezando después de 200 años a empezar a cumplir con, casi 200 años, a empezar a cumplir con la manda constitucional, de que es que los casos criminales se juzguen por un juicio por jurados, tampoco vino desde adentro. Siempre necesitamos la sociedad civil. Por eso yo creo en lo personal que la cercanía de los medios con el Poder Judicial, que los medios se presenten en las salas de audiencias, que filmen, que informen, que los jueces tengan que resolver de cara a la comunidad, es lo que abre un nuevo debate y abre una nueva Argentina en cuanto a lo que es el sistema de justicia. Doctor, nosotros empezamos hablando hoy de Leonardo Fariña, un arrepentido. ¿Usted cree que la ley del arrepentido va a funcionar mucho mejor en un sistema adversarial como va a ser a partir de ahora con el nuevo Código Procesal Penal? ¿O cree que hubo muchas falencias utilizarla dentro del sistema mixto como tenemos ahora? La cancha federal está toda embarrada, no se puede jugar a nada, nada puede funcionar bien ahí. No se puede entender que hay una indagatoria, que hay otra, que hay siguiente, que en el caso se queda estancado, que no se sabe por qué avanza, que pasan 5 años, que se detiene a todo el mundo, que se libera a todo el mundo. Lo vemos década tras década. Yo no creo en esa justicia, yo no quiero esa justicia para mi país. Yo quiero una justicia distinta, una justicia abierta. Claro que una justicia donde se le diga a un fiscal, usted es el fiscal del caso, usted es el Ministerio Público Fiscal, tiene un plazo de 1 año, 2 años si quieren, 3 si quieren, o tantos meses, tiene que tomar decisiones. Y si usted decide no presentar el caso a juicio, tiene responsabilidades y las tiene que asumir. La dilación del proceso penal es la culpabilidad del inocente y significa la libertad del culpable. La dilación de los procesos son los pliegos donde se meten toda la maraña de infiltraciones de poderes y juego, y es lo que no permite avanzar la justicia. Yo espero que la prensa también ayude mucho, ¿no?, a este cambio de justicia y a exigir que finalmente la justicia en Argentina pueda ser democrática y republicana como nos merecemos. Breguemos por más de estos encuentros, entonces. Claro y desde que sí. ya enormemente agradecidos por este ratito en la noche, dejando espacios personales después de una semana de ¿Puedo decir tragedia. una sola cosa? Por supuesto. En esto que vos decías de los procesos de adopción, a mí me parece que es necesario un debate de lo que efectivamente ocurre con los procesos adoptivos. Porque muchas veces nos ocurre a nosotros que trabajamos en los juzgados. Son eternos. Sí, pero hay una otra realidad cosa. distinta. Nosotros, es decir, vemos una realidad distinta de la que ve la sociedad. Entonces necesitamos del trabajo, de estos debates, para poder demostrar lo que hay realmente detrás de los procesos adoptivos. ¿Quiénes son los chicos que participan de procesos adoptivos y cómo se tiene que deconstruir la imagen de ese chico que espera en un proceso adoptivo? Porque para nosotros, los que trabajamos en familia, la persona importante es el niño. Yo el otro día leía un recorte de diario donde hablaba de un matrimonio que había esperado 15 años, cuando nosotros lo que tenemos que pensar cuánto tiempo espera un niño para tener una familia. Esa es la imagen y es lo que nosotros trabajamos todos los días. Cuando yo leo o escucho que hablan de la adopción, me gustaría que se genere efectivamente un debate donde participemos todas las personas que estamos, porque lo que ustedes hacen es lo que influye en la mirada y la imagen de la sociedad acerca de la adopción. Y lo que nosotros trabajamos todos los días está muy alejado
muy alejado de lo que yo muchas veces escucho. Entonces, me parece que este es un debate que nos debemos para los chicos que están en procesos adoptivos. Y usted está poniendo el foco en la otra parte, porque habitualmente se ve, yo quiero, yo me gusta, yo necesito, pero claro, no, pero no es yo, es él. A nosotros nos pasa muchas veces que los postulantes se quedan mal, enojados, tristes por no poder participar en un proceso adoptivo sin darse cuenta que para nosotros buscamos una familia para un niño determinado con determinadas condiciones. Entonces, puede ser que no sea tu situación o tu caso, y bueno, y no es lo que nosotros nos tiene que preocupar o tener la mirada puesta en ese lugar, Correcto. sino que la mirada tiene que estar en los niños. Lo último, y ayúdeme con la brevedad, ¿tiene algún caso hoy que vale la pena por lo menos sentar algún tipo de publicidad? Tengo convocatoria pública de una joven de 15 años que está en un hogar en Dolores, una genia, hace danzas, una chica que se sobrepasó muchas cosas y bueno, y estamos intentando encontrar una familia. 15 años, 15 años. Vive en Dolores. Vive en Dolores en un hogar de jóvenes, que aparte también estaría bueno poder desmitificar quiénes son los niños que están nosotros que trabajamos todos los días con los chicos que están institucionalizados, también poder entender que a mí me pasa, por ejemplo, que adolescentes no quieran participar de un proceso adoptivo porque entienden que su lugar está en el hogar. Hablábamos con la gente de niñez si ese es un fracaso o no es un fracaso, o si las cosas están muy bien hechas. Porque hoy por hoy los chicos todos tienen derecho a estar en una familia y participar de un proceso adoptivo, pero nos encontramos con, es decir, también desmitificar lo que hay atrás de un hogar de menores. Nosotros entendemos que es una institución, es un instituto de menores, cuando en realidad yo creo que en niñez se ha hecho un esfuerzo muy grande para que hoy los chicos sientan que forman parte de esta familia, se van de vacaciones, van al cine, van a la pileta, lo mismo que hacen nuestros hijos, que así debe ser. Entonces digo, estas cosas merecen un debate y que la gente las conozca, porque atrás de la mirada o el reclamo de la adopción se pierden estas cosas que son muy importantes. Así que quería aprovechar este espacio que ustedes me dan para esto. Me parece que los que lo aprovecharon son los que nos están Bueno, ojalá. Gracias, No, gracias doctora. a ustedes. Belén, la rebauticé, perdón. No hay problema. Le puse María antes. No hay problema. No todo en la vida es María. Doctor, gracias. Muchas gracias. Muy generosos a los dos.